Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a instalar un cliente LDAP. En el anterior vídeo habíamos visto cómo poder instalar el OpenLDAP en una máquina Ubuntu, y en este vídeo lo que vamos a hacer es instalar un cliente para usar esta máquina cliente con los usuarios creados en nuestra LDAP. A través de la identificación de los usuarios creados en nuestro directorio LDAP, pues poder usar ese cliente. Previo al uso de ese cliente, primero tenemos que hacer unas operaciones para poder conectar esta máquina cliente al servidor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en ventana vemos por un lado el cliente, la máquina cliente, un Ubuntu 20.04 recién instalado, y en la ventana delantera vemos la máquina servidor, que es la que tenemos instalado el OpenLDAP, y además tenemos instalado el LDAP Account Manager. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que haya comunicación entre el servidor y el cliente. Esta comunicación simplemente tenemos que verificarlo con un sencillo ping. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la dirección IP de nuestro servidor y ver si nuestro cliente está en la misma subred y por tanto tiene comunicación con nuestro servidor. Entonces, para ver la dirección IP, aprovechando que estamos en la versión desktop de Ubuntu, nos vamos a la configuración de red y vemos cuál es la dirección IP de nuestro servidor. En este caso es la 192.168.1.210. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al cliente. Vamos a quitar ahora la ventana del servidor y usamos solo el cliente. Vamos a dirigirnos hacia el cliente y abriendo una ventana de terminal, por ejemplo, podemos hacer ping a nuestro servidor. En este caso vemos que el ping funciona correctamente, con lo cual tenemos comunicación. Ya hemos hecho la primera parte. Lo siguiente, tal y como hemos explicado en clase, en los apuntes, tenemos que instalar 3 paquetes. Esos 3 paquetes son los referidos a la comunicación del Name Server Switch, es decir, del NSS, de la parte PAM, que también habíamos visto en qué consistía, y el último paquete son las utilidades del LDAP, que nos ayuda a configurar, en este caso, el cliente de una forma un poco más sencilla. Entonces, para instalarlo, hacemos sudo apt install y empezamos con los 3 paquetes que tenemos que instalar inicialmente: la librería de NSS para LDAP, la librería de PAM para LDAP y las LDAP utils. Una vez hecho esto, instalamos. Nada más empezar la instalación, se nos abre esta ventana que nos va a ayudar a configurar parte del cliente. Por parte la vamos a tener que configurar editando ficheros y parte la vamos a hacer a través de este pequeño asistente del LDAP utils. Lo primero que nos está pidiendo es dónde está y qué protocolo es el que habla nuestro servidor. En nuestro caso, el protocolo que habla nuestro servidor es LDAP, y su dirección, le vamos a borrar aquí una barra, su dirección, si estuviésemos usando un DNS dentro de nuestra red, podríamos meter su nombre, pero en este caso vamos a meter su dirección IP, que es la 192.168.1.210. Lo siguiente es el DN, es decir, la identificación exclusiva que tiene nuestra raíz de nuestro directorio en el dominio. ¿Qué dominio tiene nuestro directorio? En nuestro caso, si nos vamos a activar de nuevo la ventana de nuestro servidor. Si nos vamos a nuestro servidor, podemos ver a través del LDAP Account Manager en el visor del árbol que nuestro dominio, en este caso es, aquí lo podemos ver en nuestra raíz, es asir local, es decir, asir.local. Volvemos de nuevo
a nuestro cliente, anulamos la ventana esta para que no nos moleste y entonces metemos aquí nuestro dominio, asir.local, que dicho en formato DN es asir, dc igual asir, dc igual local. Aceptamos. Lo siguiente nos pide la versión del LDAP. En nuestro caso es la versión más reciente, que es la 3, pues lo dejamos tal cual. Estas dos preguntas las vamos a dejar por defecto. Más que nada tiene que ver con cómo actuamos con el usuario administrador de nuestra base de datos. Entonces lo dejamos así por defecto. En este caso es si es necesario tener login o estar logueado dentro del LDAP para hacer cualquier tipo de búsqueda o de acción. En este caso le hacemos que no. Y por último nos pide cuál es el DN de el usuario administrador, de la cuenta administradora del LDAP. En nuestro caso es admin asir.local, que en la transformación del formato DN sería dc igual asir, dc igual local. Perfecto. Y ya lo último que nos quedaría es que le digamos cuál es la contraseña que tiene acceso a la LDAP. En este caso ya lo hemos puesto. Pues ahora continuamos con el resto de paquetes que quedarían por instalar. Una vez finalizada la instalación, ya podemos ver que la instalación ha finalizado. Nos quedaría por configurar 3 archivos, cada uno referente al NSS, al Name Server Switch, y 2 referentes a la instalación del paquete PAM. Entonces, el primer archivo que debemos configurar está en el directorio etc nsswitch.conf. Si nos vamos a ese archivo, nos vamos primero al directorio etc, y dentro de etc, si listamos nuestros archivos que empiecen por NSS, perdón, que en este caso no va al filtro vertical, NSS, si los listamos, vemos que hay un archivo que se llama nsswitch.com. En nuestro caso lo vamos a editar con el edit. Aquí está. Y el primer cambio que vamos a hacer es indicarle dónde tiene que buscar los datos referidos a contraseña y nombre de los usuarios que se vayan a loguear. Entonces en nuestro caso está por defecto en ese archivo que lo vaya a buscar en el propio sistema local, y nosotros lo que le vamos a indicar, cambiando esto, es que lo vaya a buscar, incluido contraseña, a la LDAP. Con esa edición ya podemos cerrarlo y guardar. Ya tenemos ese fichero editado. El siguiente fichero que tenemos que editar para su configuración está también dentro de etc, pero en este caso está dentro del directorio de pand, y el archivo se llama common password. En este caso, si nosotros listamos todos los archivos que empiecen por cop, aquí nos sale uno de ellos, que es este en concreto, el common password. Lo vamos a editar con gedit también, sudo gedit common password. Vale, en este archivo lo que vamos a quitar es justo en su línea 26, si lo vemos aquí, ya viene indicado los números de línea en el gedit, esta palabra que está aquí. En concreto, eso es lo que nos impide usar varios métodos de autenticación en el caso de que el primero no salga bien.
Entonces, para poder usar otros métodos, nosotros lo que vamos a hacer en ese archivo en concreto es simplemente eliminar eso de ahí. Lo hemos eliminado y guardamos. Perfecto, ya tenemos el segundo fichero editado. Y el último fichero que nos tocaría editar para el funcionamiento del cliente LDAP es en este mismo directorio un fichero que se llama Common Session. Si hacemos el listado de nuevo de los archivos que empiecen por Common, ¿vale? Aquí vemos otro que se llama Common Session. ¿Qué es lo que le vamos a indicar? Vamos a hacer de nuevo con el Edit. Common Session. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que le vamos a añadir en este caso a este fichero? Lo que le vamos a añadir a este fichero va a ser una línea para indicarle que en este caso, cuando el usuario nuestro se registre o quiera registrarse para acceder a través de sus credenciales al sistema, que le vamos a permitir crear un home dentro de nuestro equipo. Para ello, lo que vamos a hacer es añadir una línea al final del fichero. Al final del fichero del todo podemos, justo antes del final, podemos añadir una línea aquí. Ganamos aquí una línea con un enter. Y la línea que tenemos que meter es la siguiente. Básicamente sesión también. A ver, un segundo. Incluso podríamos copiar esta parte de la línea anterior. Sesión optional. ¿Vale? Tabulador. Y ahora lo que metemos es que PAM pueda crear make homedir .so a través del directorio scale, que es el que tiene configurado como base para los siguientes usuarios que entren en nuestro sistema. Pues a través del directorio scale, que es que le cree un homedir a nuestro usuario y que además le ponga los permisos a esos directorios 077, de manera que el usuario que se registre puede ver, actuar sobre esos ficheros y esas carpetas, pero no los demás, ni los grupos ni el resto de usuarios. Pues nada, ya lo tenemos editado, lo guardamos, perfecto, y ahora lo que nos quedaría sería saber si nuestra LDAP es correcta o no es correcta, es decir, si la conexión que tenemos con nuestra LDAP es correcta o no es correcta. Habría dos formas de hacer esta comprobación. Por un lado, simplemente cerrar sesión e intentar entrar con un usuario y una contraseña de nuestro directorio LDAP. Y la otra forma sería, durante la instalación que hicimos al principio, el LDAP Utils, le habíamos indicado que para hacer búsquedas en la LDAP no hacía falta loguearse, tener un login dentro. Entonces lo que vamos a hacer es, empleando un comando que se llama LDAP Search, vamos a intentar hacer una búsqueda dentro de nuestro directorio y vamos a ver si recibimos alguna respuesta. Aunque no encontremos nada en nuestro directorio, el hecho de recibir una respuesta del servidor ya indica que por lo menos que tenemos conexión. Entonces, el comando para hacer la búsqueda se llama una búsqueda anónima porque no es necesario estar logueado, ¿vale? Es LDAP search, el comando, aquí, perdón, LDAP search, ahora, LDAP search con -X para no hacer una identificación el usuario que va a hacer la búsqueda, no es necesario. H mayúscula para indicarle el servidor, en este caso el LDAP 192.168.1.210. Ahora lo que vamos a hacer es, con el "-b", indicarles qué elemento es el que vamos a buscar. En este caso, podríamos buscar cualquier elemento y obtener una respuesta no válida, pero por lo menos tenemos una respuesta. En mi caso sí voy a hacer una búsqueda de elementos que sí sé, porque yo me sé el dominio, que es DC ASIR, DC local, y ya solo nos quedaría esto. Y aquí, al ejecutarlo, vemos que sí obtenemos respuesta. Aquí vemos todos
objetos que están dentro de nuestro directorio. Vale, pues ya tenemos lo necesario para usar nuestra máquina cliente como equipo de intermedio entre un usuario que se quiera loguear y poder usar el sistema. Lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo simplemente, y en el reinicio nos vamos a hacer un login con cualquier usuario de nuestra LDAP. Bueno, ya volvemos a tener nuestra máquina cliente activa. Entonces lo que vamos a hacer es loguearnos con un usuario de los que tengamos en nuestra base de datos. Si ya las hemos creado nosotros, podemos ir a nuestra base o crearnos un usuario de prueba. En cualquier caso, podríamos coger, volvemos a poner la ventana del servidor delante, el servidor LDAP. Entramos y a través del LDAP Account Manager podemos ver todos los usuarios. Vamos a acceder. Podemos ver, por ejemplo, este usuario, el profesor 1. Este usuario, que es su identificación para el sistema, será nombre de usuario, profesor 1. La contraseña ya yo la he puesto anteriormente, con lo cual ya la puedo usar. Tal y como habíamos comentado, el proceso que hemos hecho solo nos sirve para usar la máquina cliente desde la conexión terminal, es decir, no nos vale en modo gráfico. Todavía no hemos hecho un proceso necesario, que lo vamos a explicar después, para poder usar la máquina cliente en entorno gráfico, solo en entorno terminal. Entonces vamos a quitar aquí el servidor, la ventana, y vamos a intentar loguearnos con entorno terminal. ¿Cómo lo hacemos? En este caso vamos a cerrar sesión con el usuario que yo tengo actualmente. Cierro sesión. Y en Ubuntu, en Linux, si yo pulso las teclas Control, Alt y F2 o F3, se nos abre las ventanas de login, los TTI de los diferentes usuarios. En este caso voy a hacer Control, Alt, F2 y aquí se nos abre la ventana de login, el TTI 2 en este caso. Entonces yo pongo el usuario. Este es un usuario que está en la LDAP, profesor 01, y una contraseña. Y aquí vemos que efectivamente nos acaba de dejar usar el equipo, y además en esta última línea vemos que nos ha creado un directorio, un home, con nuestro nombre de usuario. Eso se lo habíamos indicado en uno de los archivos que habíamos editado. Entonces, para comprobar que todo esté bien, hago un listado de directorios. A ver que me lo haga. Aquí vemos que me lo ha hecho. Podemos ejecutar cualquier tipo de comando, editar, entrar, actuar, todo lo que queramos lo podemos hacer porque ya estamos logueados dentro de nuestra máquina. Entonces ahora lo que sí nos faltaría sería el último proceso, que sería poder permitir que los usuarios que están registrados en la LDAP puedan usar nuestra máquina cliente, en este caso esta, pero en entorno gráfico, que sería lo más interesante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver al usuario local que tenemos para seguir configurando, y tendríamos que instalar el último paquete que habíamos indicado en el documento de los apuntes. El último paquete es el NSLCD, es decir, el Name Server local para la LDAP. Vamos a acceder a nuestra máquina. Está iniciando. Ya hemos arrancado nuestra máquina y aquí abriremos una ventana de terminal e instalaremos el último paquete que nos queda. Install NSLCD, donde se nos abrirá ahora un pequeño asistente para una configuración. Este asistente va a recoger los datos de la LDAP Utils que ya habíamos configurado inicialmente. Entonces básicamente le tendremos que dar a aceptar. Si este paquete lo hubiésemos instalado junto con el resto de paquetes anteriormente, tendríamos que configurarlo aparte también. Entonces nos conviene instalarlo después de haber configurado el LDAP Utils para aprovechar esos datos y no tener que repetirlo. Entonces lo instalamos. Y ya se nos abre el asistente
con los datos que anteriormente habíamos metido. ¿Dónde está el URI de nuestro servidor? Ese, le damos a aceptar. ¿Y cuál es el dominio de nuestra LDAP? Es ese, pues lo aceptamos también. Ya está. Dejamos que se termine de instalar. Y una vez que se ha terminado de instalar, ya solo nos quedaría reiniciar y volver a comprobar si podemos acceder con el usuario. Bueno, aquí ya tenemos el cliente después de haberlo reiniciado. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar sesión con este usuario local. Y vamos a intentar entrar con otro de los usuarios de nuestro directorio LDAP. En este caso, inicialmente en el modo terminal habíamos empleado un usuario que se llamaba Profesor01. Ahora vamos a emplear otro que se llama como nombre de usuario A01 y la contraseña. Y aquí vemos cómo nos está creando ya el home que le habíamos indicado con la configuración en el servidor LDAP. Y ahora nos abriría el entorno gráfico para poder ser usado. Y aquí vemos cómo nos ha abierto el entorno gráfico para Ubuntu. Podríamos abrir un terminal perfectamente y vemos cómo el terminal corresponde al nombre de usuario que teníamos, es decir, podemos usarlo de igual forma que lo usaríamos con un usuario local, vamos. Pues con esto ya tendríamos creado la conexión entre el equipo cliente y el servidor para poder ser usado por cualquier usuario que esté registrado, en nuestro directorio LDAP.